Los ungidos de la Watchtower Bible and Tract Society. Los llamados ungidos, aquellos que están supuestamente llamados a gobernar con Cristo desde los cielos. Los ungidos, 144,000 individuos que para la Watchtower tienen el ungimiento y que por ello se han constituido en hijos de Dios, parte de la familia de Dios. Los hijos de Dios, los ungidos, los únicos que podrían llamar a Jehová como Padre, porque son los únicos hijos de Dios. El Padre Celestial tiene para la Watchtower 144,001 ungidos, siendo el primogénito Jesucristo. Ellos son los únicos que pueden tener una relación muy especial con Jehová. Son los únicos que podrán verlo personalmente, cara a cara. Los únicos que podrán estar ante su presencia. Pero nos preguntamos, estimados amigos, ¿qué es lo que tienen ellos, estos 144,000 testigos de Jehová? O por lo menos el remanente que queda, que son unos 10,000 según la Watchtower, unos 10,000 individuos vivos que se hacen llamar ungidos y que tienen una posición privilegiada dentro de la organización, especialmente el cuerpo gobernante compuesto por 8 personas. Pero el asunto es simple. ¿Qué tienen los ungidos de especial que no lo tienen o lo tiene la clase de las otras ovejas? ¿Qué podemos distinguir de esta gente que posee o que tiene o que refleja, que no refleja cualquier miembro de las otras ovejas? Esta es la primera pregunta que uno tiene que hacerse. Porque si tienen el Espíritu Santo, estos indudablemente serían los únicos que han renacido del Espíritu y por lo tanto son más espirituales. Pero, ¿realmente los ungidos son más espirituales que aquellos que no lo son? Los frutos del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la misericordia, en fin, son frutos del Espíritu. Y si alguien está ungido por el Espíritu, debe tener más amor, más gozo, más paz, más bondad, más misericordia, más paciencia, etcétera, etcétera, que el resto de los hombres. Pero nos preguntamos, ¿realmente tienen más amor los llamados ungidos que los no ungidos? ¿Tienen más paciencia, tienen más bondad o misericordia que aquellos que pertenecen a las otras ovejas? Sinceramente, yo diría que no necesariamente. Yo conozco individuos que pertenecen a la clase de las otras ovejas y que tienen muchas veces mucho más amor
que aquellas personas que dicen ser ungidas. Se sabe, por ejemplo, que Rutherford, el segundo presidente de la Watchtower, no tenía mucho de los frutos del espíritu. Era un hombre que le gustaba un poco la bebida, por no decir bastante. Todavía estaba clavado o estaba esclavizado a la bebida, al alcohol. Rutherford era un hombre que era déspota, prepotente, un hombre inflexible, lleno de encono y de odio hacia las religiones, un hombre que no tenía respeto por las mujeres, que decía que darle el paso a una mujer es idolatría, ¿no es cierto? Eso es lo que decía él. Y se decía ser ungido. Se supone que un ungido tiene el Espíritu Santo que hace que esta persona tenga frutos del Espíritu mucho más marcados que los de las otras ovejas. En todo caso, las otras ovejas deberían tener también el Espíritu Santo porque se espera que estas otras ovejas pues renuncien en la carne y vivan según el Espíritu. Porque si no tienen el Espíritu de Dios, ¿cómo pueden realmente reflejar el carácter y la personalidad de Cristo? ¿O es que la grande muchedumbre no debe reflejar el carácter y la personalidad de Cristo, sino solamente los ungidos? Pero para tener la personalidad de Cristo hay que ser un hombre espiritual. Y para ser un hombre espiritual hay que tener el Espíritu Santo. Entonces nos preguntamos, ¿las otras ovejas son ungidas o no? Porque si no son ungidas, no tienen el Espíritu Santo. Y si no tienen el Espíritu Santo, pues no pueden reflejar el carácter y la personalidad de Jesucristo, que es lo que se espera de cada cristiano. Tenemos que seguir las pisadas de Cristo, andar como Él anduvo, tener ese mismo carácter de Cristo. Y para ello es necesario ser espirituales. Y la espiritualidad lo da el Espíritu. Es el ungimiento por el Espíritu. Entonces, en realidad, estimados amigos, todos los creyentes son ungidos por el Espíritu Santo, porque si no lo son, entonces no pueden reflejar ese carácter y personalidad de Cristo. No podrían tener la nueva personalidad. Estarían todavía andando o caminando con la vieja personalidad. Y se nos manda a sacarnos o quitarnos de esa vieja personalidad para tomar la nueva personalidad. En realidad, estimados amigos, este grupo de ungidos de la Watchtower son los farsantes, porque muchos de ellos no son no son mejores, muchos de ellos no son mejores que muchos de las otras ovejas que sí reflejan en realidad un carácter de mansedumbre, de amor, ¿no? Como se espera de un cristiano. Yo he conocido, estimados amigos, cuando fui testigo de Jehová, conocí a hermanitos llamados ungidos que realmente no tenían el carácter de Cristo. No había mansedumbre, no había amor en estas personas. Yo conocí más de uno. No voy a mencionar nombres porque no es correcto hacerlo. Pero había un ungido en mi congregación que que este era un tipo que no tenía mucho amor, que digamos, por los hermanos, era sarcástico, burlón, era un individuo que tenía una soberbia, tenía bastante, ¿cómo le podría decir? Orgullo, ¿no? Orgullo.
se creía superior por ser ungido. Y en realidad, estimados amigos, todo esto es un cuentazo, es un mito, ¿no? Pensar que existe una élite, un grupo de privilegiados a quien Dios les ha concedido una, unas cualidades que no todos pueden tenerlas. Eso es falso, eso es totalmente es un mito, es un cuento. Eh, Estos señores de la Watchtower, que se creen que son muy ungidos, que son muy elegidos, que se creen ser lo mejor de la tierra, ¿no? Y se me dice que son mansos, que no se creen superiores a nadie. Ellos son los únicos que, pues, no tienen que pasar por una prueba final, que no tienen que entrar a un paraíso para ser probados al final del milenio, no tienen que aprender de nuevos rollos, no, estos tienen la suerte, el privilegio de partir inmediatamente al, al tercer cielo para estar ahí tocando el arpa, estar al lado de Jesús. Ellos son los únicos que ya no tienen por qué seguir aprendiendo en el paraíso. Son los únicos que pueden tener la posibilidad de gobernar. Pero ¿qué cosa han hecho ellos más que aquellos que son de las otras ovejas? ¿Qué cosa más? ¿Qué un plus, no? No podría preguntarse, pero ¿qué más? ¿No? ¿Qué más? ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está esto? Bueno, ¿qué cosa han hecho ellos que no han hecho las otras ovejas? ¿Qué cosa han hecho? No hacen un examen así con cuidado, con inteligencia, uno se da cuenta que no han hecho nada más. Predican, como también predican las otras ovejas, oran, dan discursos, eh, se portan relativamente bien, ¿no? No se meten en problemas, como tampoco se meten mucho las otras ovejas, la mayoría. Son gente que se reúne los domingos, los viernes y todas las veces que se tienen que reunir para estudiar sus publicaciones. Así que no son más, no son más. Son tan humanos como usted y como yo. Y hemos visto nosotros que uno de los miembros del cuerpo gobernante, el señor Anthony Morris, le gusta la chupeta, comprando whisky el día domingo en un supermercado. Entonces uno pregunta, ¿por qué? Si eres ungido, tendría que tener ese deseo de estar tomando licor, ¿no? Cuando se supone que es un hombre espiritual, que tiene el espíritu de Dios. Entonces, uno dice, no puede ser, aquí hay algo que no funciona, hay algo que no anda bien, y hay que estar revisando, chequeando a esta gente que dice ser especial, elegida, escogida, ungida, porque si uno hace su indagación, encuentra que estos son igualmente tan pecadores o tan inclinados hacia las cosas no correctas como cualquiera de los demás, y que eventualmente caen, como ha ocurrido en la historia de los ungidos de la Watchtower, donde incluso se han encontrado hermanitos ungidos que eran pues gay, ¿no? Que tenían tendencias también hacia la pedofilia. Esto no es un cuento, es lo que ha ocurrido y que eventualmente puede seguir ocurriendo. De hecho, estimados amigos, esta gente que se dice ser ungida
eh, tiene prácticamente igual, un historial igual que muchos ungidos que tienen, muchos no ungidos que tienen el tiempo y la verdad, caminan igual, es decir, han renunciado al mundo, se mantienen neutrales, tanto de las otras ovejas como las ungidos, se mantienen neutrales. Muchos no fuman, no toman, han dejado todo lo que hacían antes, y no hay ninguna diferencia en realidad entre estos dos grupos. Y el hecho de que pues no haya ninguna diferencia entre ambos, uno se cuestiona entonces qué demás pueden haber estado haciendo estos individuos como para merecer un premio mejor y con menos esfuerzo. Y digo menos esfuerzo porque terminan su carrera en esta era o este siglo malo y se van al cielo, mientras que las otras ovejas, no van a ganar la salvación cuando entran al paraíso inmediatamente, sino que tienen que pasar 1000 años y en esos 1000 años tienen que abrirse nuevos rollos para poder seguir estudiando, entrenándose y poder así al final, cuando sea soltado el diablo, ser probados a ver si merecen la vida eterna. Hay que ser tontos, ¿no? Hay que ser brutos para creerse que hay un grupo de ungidos que están por encima de aquellos que no son supuestamente ungidos. Pero sin embargo, se espera que todos hagan lo mismo. Se espera que uno que sea ungido sea un hombre correcto, santo, un hombre que renuncie al mundo, renuncie a los placeres carnales, igual que lo que se espera que lo haga usted, amigo de las otras ovejas. Tiene que dejar el mundo, dejar su vida pasada, tiene que predicar, tiene que orar y tiene que ir al salón y tiene que hacer las cosas que siempre tienen que hacer todos los que son renacidos, aquellos que se dicen ser testigos de Jehová. Tiene que hacer lo mismo, no hay ninguna diferencia, en absoluto. Entonces, ¿no son todos ungidos? O tal vez ninguno. Yo una vez le pregunté a un ungido, ¿cómo sabe usted que es ungido? Y usted encontrará que cada uno pues le dará una respuesta distinta. Tan subjetivas son sus respuestas que no convencen a nadie, ¿no? No convencen a nadie. Unos dicen, bueno, yo sentí en mi corazón que el Señor me llamaba para una esperanza celestial. O sea, fue una cosa subjetiva, algo que sintió supuestamente en su corazón. Pero sabemos que el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Son engañosos. Entonces puede uno creerle a alguien que le dice a uno, yo soy ungido porque mi corazón me lo dice, o porque escuché una musiquita por ahí, o escuché una voz que me dijo que tú eres ungido. Mucho cuidado. Entonces, tenemos que ser, pues, sensatos y no creer a todo aquel que viene a decirnos que es un enviado, que es un escogido, que es un elemento que Dios lo está utilizando para guiar a un grupo de gente hacia la luz y hacia la verdad. Tenemos que tener mucho cuidado, porque si no hay pruebas de ello, ¿no es cierto? Entonces no podemos estar confiados, porque a alguien se le ocurre, a un orate por ahí, a un iluso, a un soñador, ¿no? Que es un Mesías, es un elegido, es un hombre escogido. Entonces, todas esas cosas son pues peligrosas porque eso proviene de gente que está pues
desubicada, ¿no? Que se creen que son elegidas, que son llamadas, y así pues engañan a un montón de gente, ¿no? Un montón de gente. Unos se dicen que se dicen ser el profeta Elías del tiempo moderno, por ahí aparece un tipo por ahí que dice que es el Elías del tiempo del fin. Otros aparecen por ahí diciendo yo soy el esclavo fiel y discreto, yo soy el hombre elegido. Somos el grupo de la religión verdadera, del grupo que Dios ha llamado. Entonces, con ese cuento, estimados amigos, encontramos de que la gente se pierde en lo etéreo, en lo que no es verdad. Y por eso es que en mis videos yo lo que pretendo es que la gente razone y se dé cuenta que no todo lo que se dice es verdad. Y hay que investigarlo todo, hay que investigarlo, hay que razonar, hay que ver si realmente la Biblia aprueba la declaración o lo que alguien dice por ahí porque se le ocurre. Y por eso nuevamente les digo yo a los amigos testigos de Jehová que creen en este grupo llamado los ungidos, los elegidos, ¿qué han hecho ellos de más para merecer ser considerados ungidos? Porque hay que premiar, ¿no? Hay que premiar a la gente que hace el bien, o no se le premia. Pero hay que premiarse a la gente que ha hecho bien, no lo que no ha hecho nada, o gente que simplemente ha hecho lo suficiente, nada más. Entonces, me preguntaré yo siempre, ¿cómo sabe un ungido que es ungido? ¿Y qué ha hecho de más ese hombre para merecer el puesto que tiene? Porque definitivamente hay muchos de los que se llaman las otras ovejas que hacen mucho más, hacen mucho más que estos que se dicen ser los ungidos de la Watchtower. Mucho más. Y lo hacen con mucha fe, mucho amor. Y simplemente esperan entrar al paraíso para seguir luchando, para seguir trabajando, para trabajar durante 1000 años para luego recibir un premio si es que pasan la prueba final, el examen final. En cambio, los elegiditos ungidos se la pasan piola. Una vez que mueren, pic al cielo de frente a estar sentado con Cristo. A otro perro con ese hueso. A otro perro con ese hueso. No, ese hueso no es para mí. Yo no me lo cocino, no me lo como. Así que usted, amigo testigo de Jehová, no deje que lo engañen con el cuento de una élite, un grupito llamado los ungidos, que generalmente son cara pálidas, generalmente vienen del primer mundo, no del segundo o tercer mundo, como el caso de los que viven en América del Sur, África, ellos no están calificados para ser ungidos. Solamente aquellos que tienen la piel blanca, que tienen ojos verdes o azules, que viven en países desarrollados, ¿no? Estos sí tienen más características, ¿no?, de ser ungidos. En cambio, un indiecito que aparece en América Latina, en países así, donde están los indígenas, no, ahí estos, no, tu hermanito que te crees ungido, pero debes estar mal, te estás soñando. No, tú no reúnes las condiciones. Te parece, no dejes que el diablo te engañe. Eso déjaselo para los gringos de Estados Unidos o de Europa, en fin, qué sé yo. Ellos sí son los idóneos para ocupar esos cargos. Ese cargo, su cargo de 144.000, esos tronos, son ellos, ¿cierto? Pero tú, que vienes de un país tercer mundo y que pretendes ser ungido, tú quédate y no cállate la boca. Si tú insistes en esto,
te vamos a expulsar por apóstata, por creerte ungido. Tú no reúnes las características fenotípicas del ungido, fenotípicas. Así es. Bueno, estimados amigos, gracias y nos vemos.